Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días, audiencia. Bienvenidos al programa número 27 de CQP, Cosas que Pasan en Montevideo y un poco más. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Susana, ¿cómo te va? Y buenos días, audiencia. Hoy tenemos un programa bastante peculiar, digamos, ¿no? Sí, estamos solitos. No, esperando que venga Daniel, que ha tenido algunas dificultades con el transporte público. Por supuesto. Bueno, Así y arrancamos con la cartelera. Dale. Que tenemos para hoy. Bien. Tenemos la Feria Internacional del Libro. La 45ª Feria Internacional del Libro se viene realizando en la explanada, atrio y piso 1,5 del edificio de la sede de la Intendencia de Montevideo, desde el 3 y hasta el 15 de octubre. Es con entrada libre y funciona de lunes a sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22 horas. Bien, una feria muy esperada, ¿no? Sí. Muy rica, con un buen preparativo. Muy buen material también. Esperemos, sí, siempre hay cosas que se pueden encontrar y que valen mucho la pena, y es un precioso paseo. Exacto. La verdad que para ir con toda la familia. Sí. Bueno, nos vamos al comunicado. Por supuesto. ¿Te parece? Sí. Comunicado del Partido Comunista del Uruguay, 1001, Frente Amplio. Montevideo, a 7 de octubre del 2023. Las acciones de esta madrugada realizadas por Hamas y la declaración de guerra del gobierno de Israel ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas. Rechazamos cualquier acción terrorista y también calificamos como tales la brutal política de ocupación y extremismo del gobierno de Israel durante décadas. Exacto. El cese de las acciones armadas y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas deben ser inmediatos. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz, a resistir la ocupación, a exigir la liberación de miles de presos de cárceles israelíes, hombres, mujeres y niños, así como a mantener la soberanía plena de su territorio. Esto es el Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay. Bien, y vamos a la sección que ya nos caracteriza, que es las ideas libremente asociadas. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Hoy es una visión distinta sobre la actualidad, cuestión de interpretaciones. A ver. Lo que pasa es que la plataforma sueca de streaming, Spotify, amenaza con retirarse de Uruguay por el cambio de la legislación de derechos de autor e intérprete que se aprobó en la última rendición de cuentas. Caramba. Sí, ¿Y entonces? O sea que desde la empresa establecen que las modificaciones de los artículos implican un pago adicional al que ya brinda Spotify, algo que afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores. Por otro lado, remarcaron que a pesar de la gran popularidad que tiene la plataforma, sus márgenes brutos es más bajo que las tradicionales tiendas de disco o estaciones de radio. Claro. No tiene tanto mercado. No, tanto no. Bueno, por su parte, con la modificación legislativa que contó con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, se agregaron las redes sociales y la Internet como otros de los formatos por los cuales, si se reproduce una canción, el intérprete tiene derecho a una retribución económica, y se establece que a los acuerdos que celebran autores, compositores, artistas e intérpretes o ejecutores, directores y guionistas respecto a su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales, tiene el derecho a una justa y equitativa remuneración. Esto ya sucede con la difusión musical que se hace por medios físicos, en cualquier evento, recital, fiesta, baile, etcétera, a través de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, se recauda lo que será devuelto en forma de regalías tanto a sus socios autores
como a la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, SUDEI, Bien. y la Cámara de la Industria Discográfica mediante convenios que tienen sus suscritos con estas entidades. Por eso, no sucedía con la difusión por Internet y solo percibían regalías los autores y las discográficas que tenían firmados acuerdos con las empresas de streaming, quedando hasta la aprobación de esta modificación las y los intérpretes totalmente fuera del negocio. Ahora deberán todas las partes involucradas sentarse a negociar una nueva redistribución de la ganancia y que la incluya a todas de forma más justa y equitativa. Bien, desde aquí saludamos la medida que hace justicia con una de las patas fundamentales para la difusión y el disfrute público de la música, las y los artistas e intérpretes, y este es el disparador que eligió nuestro equipo creativo para enlazar hoy las noticias de actualidad. Las Bien. interpretaciones. Y vamos a ir con la primera, que es interpretación superior. Tenemos un audio. Fede, buen día. Bueno, parece que habrá que empezar por asociar este sonido con sacar la basura. Bien. ¿No? Bien. Como informamos la semana pasada, la Intendencia de Montevideo había anunciado un plan de recolección manual de residuos basado en camiones musicales que anunciarían así su presencia para que los vecinos les entreguen sus residuos. ¿Bien? Bien. También nos permitimos sugerir a las autoridades departamentales que estudiaran cuidadosamente la música que elegirían para identificar estos camiones. Me gusta, me gusta. ¿Bien? Pues bien, este nuevo plan ya comenzó a operar en el complejo INVE 16 de Malvin Norte y según pudimos ver y oír en una publicación de la Intendencia en la red X, la elección recayó sobre esta obra musical que recién escuchábamos, titulada Bolero, que es la más famosa creación del compositor francés Maurice Ravel, estrenada en 1928. La verdad es que desde CQP queremos saludar y agradecer esta elección, ya que entendemos que aporta una nota de buen gusto al paisaje sonoro de nuestra ciudad, no solo porque resulta agradable la propia pieza musical que oiremos al aproximarse el recolector, sino también porque el audio que se emite es una versión orquestal con una calidad de sonido bastante superior a la monótona versión garrafera de Parelisa, a la que, bueno, nuestros oídos ya están más que habituados cuando el repartidor de Supergas anuncia su presencia. Sí, sí. Pero que parece salida de una vieja cajita de música, sí, sí. O el ringtone de llamada de algún celular de unas décadas atrás, digamos. Sí, sí, o sea, es una musiquita muy pobre, digamos, en cuanto a interpretación, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, exacto, a ver, dale. Para hacer honor al disparador que enlaza estas noticias, no podemos dejar de mencionar que la interpretación de la versión del bolero, cuyo fragmento escuchamos hace un momento, está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por la batuta del maestro venezolano Gustavo Dudamel, actual director de la Ópera de París. Ahí va, lo que corresponde, corresponde. O sea, el reconocimiento a los intérpretes, ¿no? Como decíamos desde el principio, que son, o somos, porque yo me incluyo, yo tengo piezas grabadas como intérprete. Muy bien. Claro. Así que hay que hacer un programa especial. Hay que reconocer a los intérpretes, carajo. Caramba. Así que bueno, de París nos vamos a Ginebra. Bien. En Ginebra está la sede de la FIFA, ¿verdad? Exacto. Entonces, la FIFA es la responsable de una reciente y polémica decisión que generó reacciones contrapuestas dependiendo de justamente la interpretación que cada quien hizo de ella, ¿verdad? Bien. Bueno, primero a través de un mensaje en la red X y luego en una conferencia de prensa, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció que el Consejo de la FIFA había determinado que el Mundial se iba a realizar en España. Portugal y Marruecos.
Quedó un espacio ahí que Ese dije, hueco, ¿no? ¿qué pasó ahí? Interprétenlo como quieran. Ahí va. Pero está claro que el Mundial se va a realizar en 3 países, España, Portugal y Marruecos. Pero en el marco del centenario Ahí se está. jugarán 3 partidos inaugurales en Sudamérica. Ajá. Una de las posibles interpretaciones sobre estos anuncios va en la línea de que opinó el periodista argentino Cristian Grosso, editor de deportes del diario La Nación. La Conmebol se apresuró por presentar con ribetes épicos una mala noticia. Distracción se llama ella. Pese a la escrupulosidad y ornamenta de Alejandro Domínguez, la noticia también podía resumirse así. Quedó descartada Sudamérica como sede del Mundial 2030 y a cambio recibe 3 partidos como consuelo, comenzó indicando Grosso. ¿Por qué se anticipó Conmebol a la FIFA en el anuncio? Para dar un barniz heroico a la derrota. Todos, con la FIFA al frente, siempre supieron que era imposible porque la región está fuera del radar de la rentabilidad. Sí. Pero por esta parte del planeta, los dirigentes deportivos y políticos insistieron montados en la demagogia, continuó Grosso. Cuando la FIFA tomó la palabra, después de los fuegos artificiales sudamericanos, aclaró a través de un comunicado: España, Portugal y Marruecos se tomarán como sedes oficiales del Campeonato Mundial, enfatizando así el concepto de obsequio o donación al conceder que Uruguay, Argentina y Paraguay organicen un partido cada uno. Sí, los 3 partidos que se jueguen en Sudamérica se adelantarán unos días antes de los partidos inaugurales oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en Marruecos, Portugal y España, aclaran antes de establecer las fechas. En el apartado del calendario establecen que el sábado 8 y el domingo 9 de junio de 2030 se llevará a cabo la ceremonia de celebración del centenario y los primeros partidos de Uruguay en Montevideo, Argentina en casa y Paraguay en casa. Luego, entre el 13 y el 14 del mismo mes, se desarrollarán la ceremonia de apertura y partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030 en Europa y África. Si el Mundial del 2030 mantiene los 48 equipos del 2026, en total se jugarán 104 partidos. Entregarle 3 a América del Sur es menos que una moneda de cambio. Conmebol perdió, y es lógico porque el eje económico del fútbol hoy atraviesa el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos. Sudamérica es una orilla muy distante, añade Grosso. Albergar estos juegos simbólicos es mérito de la historia sudamericana, el único fuego genuino. Esa hubiese sido la sana explicación y el anuncio más noble, completó. Por último, concluye, el Mundial del Centenario, trozado en pedacitos, certifica la muñeca de la FIFA de querer conformar a todos, siempre que nada se entrometa con sus ganancias. Mundial Centenario o migaja para la historia de la espiral comercial, ni ingenuos ni estúpidos, el pulso económico es inevitable, pero el relato mitológico se lo podrían haber ahorrado, cerró Grosso. Exacto. Muy bien, polémico el tema, Polémico, ¿verdad? Hay gente que está totalmente. contenta porque vamos a tener un partido acá. La verdad que aspirábamos a tener todo el mundial en la región y lo cierto es que nos quedamos con ese pedacito apenas Sí. de lo que va a ser el gran negocio, ¿verdad? Migajas en realidad. Es el partido Exactamente, tal consuelo, cual. digamos. Pero bueno, son interpretaciones, como decíamos, ¿no? Exacto. Tenemos otra interpretación sesgada. Dale. La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, decidió desplazar de la oficina al director sumariado del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz, hasta que finalice el sumario en su contra por el conflicto entre secundaria y el gremio estudiantil del centro educativo a raíz de la confiscación por parte de las autoridades de su salón gremial. Dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, compartieron una resolución de la ANEP que marca que Ruiz Díaz pasará al Departamento de Documentación Estudiantil hasta la finalización del sumario que se encuentra en curso. El documento dictado a finales de septiembre establece este movimiento, el cual impide la vuelta al cargo de Ruiz Díaz, que debía ocurrir en los primeros días al cumplirse 6 meses de su separación preventiva del cargo a principios de abril. Debido a esta decisión de la ANEP, el núcleo sindical del IABA llamó a un abrazo colectivo al liceo el próximo miércoles 11 de octubre a las 18:30 horas. Según la organización, la División Jurídica de la Administración no encontró ningún motivo para sancionar a Ruiz Díaz,
pero no le devolvió el cargo porque interpreta que hay una investigación en curso a 10 docentes que él podría obstaculizar. Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES, anunció que el gremio apoyará la movilización del núcleo del IABA, para lo que decretó un paro parcial en Montevideo de 16 a 21 horas este próximo miércoles también, el 11, agregando que la filial de San José también se sumará a la medida. O sea que, bueno, con esto de las interpretaciones vio que todo es posible, ¿no? La NEP logró desplazar... También interpretó... Todo se presume. Así que, bueno, por hoy dejamos este tema y nos vamos a lo que es el atractivo, el plato fuerte de esta parte. De la primera parte del programa. Que es el segundo ciclo de charlas sobre economía a cargo del economista Federico Penino. Ideas para otro modelo económico y qué hay detrás de los conceptos. Hoy vamos a redondear lo que fue la entrega sobre pobreza y desigualdad, así que ya le damos la bienvenida. Federico, ¿cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, un placer tenerte nuevamente. Disfrutando el inicio de la primavera. Está precioso. Por suerte, hoy sí, hoy es verdad que es primavera. Habíamos quedado en el tema pobreza y desigualdad, y yo anoté el enganche que dejamos pendiente. A ver, los indicadores de pobreza e indigencia se construyen separadamente según la región del país. ¿Es así? ¿Por ahí arrancaríamos? A ver, sí, la columna pasada habíamos hablado un poquito sobre todo de pobreza, de algunos indicadores relevantes, sobre todo la línea de pobreza, la línea de indigencia, cómo se construyen esas líneas, que tienen un componente fuerte de subjetividad. Y como decías tú, Daniel, esas líneas o esos niveles de ingresos para definir si una persona es pobre o no pobre, si es indigente o no indigente, tienen alguna diferencia según la región de la que estamos hablando. Bien. Entonces, básicamente a nivel de estadística se construyen 3 indicadores diferentes, por más que después se dan algunos indicadores nacionales, uno para Montevideo, otro para el interior urbano y otro para el interior rural. Básicamente, a ver, lo que se pretende con esto es reflejar que no todas las condiciones de vida son iguales según la parte del territorio, y los precios y las necesidades de la gente tampoco son similares. Y a veces con una variación importante, ¿verdad?, entre una zona y otra. Exacto. Nosotros podemos, de esos indicadores que estuvimos hablando, de pobreza e indigencia, se desprenden otros indicadores relevantes asociados a la pobreza, o otras interpretaciones que nosotros podemos hacer, que tienen que ver con esto, ¿no? Con su distribución territorial, con su distribución por edades, su impacto en el género, en la raza, es decir, otras dimensiones del estudio de la pobreza, que a veces cuando se hablan de promedios no logramos adentrarnos exactamente en algunas peculiaridades que son relevantes conocer, ¿no? Nosotros hasta ahora estuvimos hablando, y en la columna, esto podría dar para muchas columnas más, pero básicamente de indicadores que tienen que ver con el ingreso como forma de medirlo, es decir, es una forma de medir, en este caso la pobreza e indigencia, es una forma comparable, es decir, nos permite compararnos con otros países, pero no es la única forma, porque muchas veces debemos, y en el análisis político-económico, estudiar la pobreza desde un punto de vista multidimensional, ¿no? Sí, hay otros factores que no solo el nivel de ingreso que terminan impactando en la pobreza o en la indigencia de la gente. Entonces hay otros indicadores que abarcan eso. El Ministerio de Desarrollo Social durante los 15 años de gobierno de frente trabajó mucho en identificar esos factores, y bueno, es parte de lo que nosotros deberíamos poner arriba de la mesa de la discusión, porque combate un poco la idea esa que intentó instalar este gobierno, de que estaba muy bien con la reducción de los indicadores vinculados a la pobreza e indigencia, pero apenas un pequeño movimiento tiró para abajo a un montón de personas. Y eso es real, pero también es real que eso se conocía, se estudiaba y se profundizaba. No es que, si bien había habido anuncios previos incluso a las elecciones de que había una franja justamente... Si bien es verdad que autocríticamente muchos compañeros hicieron de determinados valores, con todas las dificultades que tienen, quizás un triunfalismo excesivo, porque había mucha gente que vive y que seguía viviendo la pobreza, también es verdad que se estaban encarando un montón de políticas asociadas a reducir estructuralmente esa situación. Algunos números vinculados a lo que estuvimos viendo para saber dónde estamos parados. Hoy, por ejemplo, hay aproximadamente el 9% de las personas del Uruguay son pobres, es decir, están por debajo de la línea de pobreza, y aproximadamente un 0,2% son indigentes, es decir, están por debajo, no logran cubrir la canasta básica alimentaria que hablábamos en la columna pasada. Pero esa distribución no es homogénea y se distribuye en forma diferente en el territorio, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Nosotros tenemos toda la franja
vinculado a la frontera con el Brasil, fundamentalmente, con niveles de pobreza bastante por encima del 8%, pero, por ejemplo, en la Cuenca Lechera, Colonia, Flores Soriano, tenemos niveles de debajo del 4% de pobreza, por lo tanto, ahí tenemos diferentes niveles. Lo mismo pasa en Montevideo, es decir, tenemos una pobreza muy focalizada en los municipios más alejados del centro de la ciudad, donde, por ejemplo, en los municipios A, D y F tenemos niveles de pobreza por encima del 11%, y, por ejemplo, en la franja costera tenemos niveles por debajo del 3%. Sí, claro. Es decir, es bastante obvio, ¿verdad? Es bastante obvio, pero me parece que está bueno explicitarlo en el sentido de que cuando uno habla de promedios, esconde estas realidades que mucha gente está mucho peor y mucha gente está mucho mejor de los niveles que van. Total. Y poderlo explicitar con números, ¿no? Porque acá das números y tenés una relación, por lo menos científica de la cuestión. No, a ver, los números están, es decir, muchas veces el debate, para simplificar, y bueno, parecería lógico, se trabaja con promedios o con algunos valores globales que esconden esta situación. Ahí va, justamente lo que está bueno, digo, de vez en cuando por lo menos digo, es dejar explícita esta situación, exactamente, ¿verdad? Eso. Pero está claro también que la reducción de la pobreza infantil, la reducción de la pobreza por el método del ingreso es un indicador potente para medir cuánto se va reduciendo la cantidad de personas en esa situación o incrementando. Y los gobiernos del Frente Amplio fue histórico el descenso que hubo en los niveles de pobreza e indigencia que tuvo en nuestro país. No se conocían desde que hay estadísticas económicas. Además partiendo de cifras récord, ¿verdad? En el 2004 la pobreza era en el entorno del 40%. Y llegó en el 2019 a niveles menores del 9%, un 8,8% aproximadamente. E incluso supo estar por debajo. En el 2017, 2018 estaba en el entorno del 5%. Esto también refleja lo que hablamos el ciclo anterior, de que el gobierno de Frente Amplio fue muy potente hasta el 2014, 2015, en la reducción de la desigualdad, en la reducción de la pobreza, pero después, con algún piquito, como decimos, 2017-2018, pero luego se estancó e incluso empeoró alguno de el agotamiento, digamos, del modelo Exactamente. de hacer del capitalismo menos agresivo, digamos. Perfecto, me parece que logramos transmitir un poco cuál fue. Sutil tu concepto, Daniel. Y había valores o cifras peores cuando nosotros hablamos de pobreza infantil, que lo estuvimos viendo también en la parte anterior del ciclo, cómo impacta eso sobre todo en los hogares más pobres, que son los que tienen más niños. La pobreza infantil estaba en el entorno por encima del 50%, es decir, más de la mitad de los niños en el Uruguay eran pobres. Totalmente escandaloso. Y al final los gobiernos del Frente Amplio estaban en un 17% esa cifra. Que es horrible, ¿no? Sigue siendo una cifra que interpela, porque básicamente 1 de cada 5 niños sigue viviendo en la pobreza, pero realmente hubo un descenso importante en eso. También es importante dejar planteado que todo eso es fruto de políticas activas de combate a la pobreza, ¿no? De la libre evolución del mercado y del famoso derrame que usualmente nunca llega. Entonces me parece que es importante tener una batería de políticas públicas que tenga que ver con la asistencia focalizada en aquellos sectores, pero que vaya mucho más allá, que tenga que ver con el empleo, con políticas activas de empleo, de salario, es decir, algo que pueda superar algunas situaciones que son estructurales en nuestro país. Entonces, bueno, básicamente estuvimos hablando un poco de estos indicadores o de datos o de la construcción de esta información que nos permite entender un poco más cómo se mide la pobreza, ¿tá? Pero hay otra pata asociada al tema de la pobreza, la distribución del ingreso, que tiene que ver con la desigualdad. Es decir, pueden haber, como hablamos recién, promedios que eleven determinados indicadores, pero cuando uno va a escarbar cómo se distribuye... de repente los grandes aumentos estuvieron en las franjas más altas y abajo, al contrario, se redujeron los ingresos de repente, ¿verdad? Exacto. Y el promedio subió. Exactamente. Entonces, un poco la idea es ver por lo menos algunos de esos indicadores que nos muestran cómo estamos en relación a la desigualdad, cómo se construyen y demás. Previamente a mí me parece que es importante, muchas veces los que estamos en determinados ámbitos de discusión política lo tenemos bien claro, pero me parece que es bueno explicitarlo, es decir, hay algunas construcciones metodológicas que sirven para ir construyendo estos indicadores. Y debemos haber escuchado 1 o 1000 veces hablar de las palabras quintiles o deciles, como una forma de reflejar la situación de determinado sector de la sociedad en relación a
¿Qué es? Entonces, ¿qué es un decil? ¿Qué es un quintil? Básicamente es una forma de ordenar a la población, de acuerdo a de segmentarla, digamos. De acuerdo a sus ingresos, se ordenan de menor a mayor, de mayor a menor, las personas de acuerdo a su ingreso, y después se dividen, Cuando hablamos de deciles, entramos de 10% cada uno, cuando hablamos de quintiles, entramos de 20%, y así se podrían construir todas las segmentaciones que se entiendan relevantes para la construcción. Entonces, si pasamos a analizar algunos indicadores asociados a desigualdad, allí tenemos algunos indicadores que pueden calificarse de directos, es decir, nos muestran y nos reflejan claramente cuál es la situación de desigualdad, y otros que nos dan información, que nos acercan al hecho, pero que quizás no toda la necesaria para entender la situación, pero que muchas veces igual son importantes para conocer. A ver. Nosotros hablamos de indicadores, algunos que tienen que ver con desigualdad relativa, es decir, diferencias entre ingresos promedios de algunos de los sectores, y algunos que tienen que ver con alguna desigualdad absoluta, es decir, determinado un umbral mínimo de pobreza, de indigencia, podemos medir la diferencia que hay en relación a esos segmentos de población. A esos niveles, ¿no? Tenemos algunos indicadores que se miden habitualmente, como es la brecha de pobreza, que mide el promedio entre las personas pobres y la línea de pobreza que está definida, que más adelante... ¿Cuán lejos están, digamos, de esa línea? Exactamente. Tenemos un indicador de severidad de desigualdad que tiene que ver con cuán lejos estamos de la línea de indigencia, de la línea de pobreza, decíamos. El ratio de ingresos, que se calcula, el INE lo calcula, que es la diferencia porcentual entre los ingresos del 10% más rico con el 10% más pobre. Claro. Eso puede ahí se establece cuál es la brecha real, ¿verdad? Y usualmente el indicador estrella, digamos, el que se utiliza más habitualmente para este cosa, es el coeficiente de Gini. Yo te voy a preguntar por él porque es así archinombrado, ¿no? Exacto, que no es el único que mide la desigualdad en esos términos. Hay otros indicadores, uno que se llama el indicador de Atkinson, de Tice, pero básicamente... No, pues Gini es la estrella. Es la estrella de la discusión. Y entonces, ¿qué es el índice de Gini? ¿No? El índice de Gini es una medida que nos puede reflejar cuán igual o cuán desigual es la distribución del ingreso dentro de una sociedad determinada. Básicamente, como decíamos hoy, ordenando a todas las personas de menor a mayor o de mayor a menor, una perfecta igualdad sería que todos hablemos de deciles, que todos los deciles capturaran el mismo nivel de ingresos que de una sociedad. Es decir, que cada 10% se llevara el 10% de los ingresos. Estaría buenísimo, genial sería, ¿no? Entonces, eso te da una cifra, ¿no? Es así. El coeficiente de Gini se mide entre 0 y el 1. Ahí va, el 0 sería que todos ganaran igual. Exactamente, y el 1 sería... un desastre. Que una sola persona así se concentre todo el ingreso. Entonces, una vez definida esa línea, después se calcula el ingreso real que tenemos las cosas, se genera lo que se llama una curva de Lorentz, que genera una pancita entre la curva y esa recta, y cuán grande o cuán chica es la curva es lo que nos está diciendo. Es la media de ese índice, ¿verdad? Exacto. Es un 0, algo. Cuán igual o cuán desigual es la distribución del ingreso en esta sociedad. Cuando como decíamos, cuanto más cercano a 0, menor es la desigualdad, cuanto más lejano a 0, más cercano a 1, mayor es la desigualdad. Es un indicador bastante importante, digamos, bastante... Es el indicador estrella que nosotros teníamos. Nosotros, como decíamos, con el resto de los indicadores de pobreza y de indigencia durante los gobiernos del Frente Amplio, la reducción del índice de Gini fue histórico, sobre todo en los primeros 10 años, similar a niveles de lo que... de la etapa de transición de los países nórdicos en ese sentido, y lo mismo que pasó con otros indicadores, a partir del 2015 empezó se desaceleró, digamos, incluso en los últimos 2 años, sin ser valores importantes, se revirtió esa tendencia y el índice de Gini comenzó a crecer, por lo tanto empezó a aumentar la desigualdad que había caído en forma permanente. La idea, la próxima columna, es terminar con definir un poquito esos indicadores que nosotros habíamos hablado, de brecha de pobreza, de severidad del ingreso, que son algunos de estos indicadores relativos, y hablar un poquito más, para terminar esto, de algunos indicadores de valores absolutos que nos terminan dando... Pongo solo un ejemplo, que lo discutimos varias veces, por ejemplo, la participación de los diferentes sectores de la sociedad en el Producto Bruto. Cuánto de la torta se llevan los trabajadores, cuánto de la torta se llevan los empresarios. Ahí está. Que es una buena medida, en los ¿verdad? últimos años lo que hemos visto, que la torta creció, pero que la participación de los trabajadores se redujo, por lo tanto, desde ese punto de vista, la desigualdad aumentó. creció.
Entonces, bueno, la semana que viene, y para no robarles mucho más tiempo y entregar en punto la columna, seguiremos ajuntadísimo en el impresionante, ¿eh? La verdad Qué puntualidad. Muchas gracias, Fede. Por Nos favor. estamos encontrando entonces el próximo lunes. a las órdenes. Nos vamos entonces a la pausa con los consejos comerciales de la emisora de la mano de nuestro querido Fede Lima, que está allí dándonos una mano en los controles. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. Quiromancia, parapsicología, cartas. Calusam 095-109-109. Ildefonso García 4481 entre Vera y Villa de Moros. Ahora tenés todo un súper en el celular. Descarga El Dorado en casa en tu celular o tablet y comprá desde donde quieras, sin costo de envío, y te llega a la hora que elijas. Además, podés hacer tus pedidos a través del teléfono 0800-1990. El Dorado, siempre cerca. En una época de cambios constantes, Fénix también se renueva para seguir acercando a su audiencia una programación actual, amena y participativa. Radio Fénix cambia. Cambia. Pero sin perder la esencia. 1330 AM. Bueno, volvemos entonces ya con esta segunda parte del programa número 27 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y queremos arrancar esta parte primero haciendo un recuerdo, digamos, brindando nuestro humilde homenaje al 56 aniversario de la caída en combate, bueno, de ese ser humano extraordinario, hoy ya una leyenda, el comandante Ernesto Che Guevara, que ayer u hoy, según Sí. las versiones, Según las versiones. y repetimos, digo... 8, ¿no? 8. Ayer 8, hay versiones que lo sitúan en 9, digamos, también, pero- la caída en combate del Che. Así que, bueno, nuestro recuerdo, nuestro homenaje a esa figura ya legendaria, como decíamos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y el saludo a las trabajadoras y trabajadores, compañeras y compañeros de recursos financieros de ahí, de la unidad de pago, que están escuchando, porque estaban escuchando al jefe, claro. Ah, claro. A Penino, que es el jefe, digo, lo estaban escuchando allá, Bueno. todas y todos bien atentos, digo, porque bueno, viste cómo es, el jefe es el jefe. Sí, sí, Así obvio. que, bueno, el Igual lo hacemos saludo... extensivo a todos nuestros escuchas. Sí, que son por muchos. supuesto, no, por supuesto. Esto en particular porque mandaron un mensajito Diciendo, estamos acá. Claro, así abrazo, que bueno, un abrazo. y bueno, y nos vamos a lo que ya es el centro y lo habitual en esta segunda parte, que es la entrevista central, Muy ¿verdad? bien. Que habíamos titulado Plebiscito sobre sistema provisional, ¿verdad? Ahí está, exactamente. Y tenemos, ¿a quién tenemos? Nada A más, Carlos nada menos. Clavijo, integrante del PCNT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bien, un gusto estar con Bienvenido. ustedes nuevamente. Muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de este tema que digo que es el centro un poco de la acción de la central sindical en estos momentos y por los próximos meses, ¿verdad? Sí, exactamente. Recordemos que justamente este plebiscito fue resuelto en una mesa representativa, que la disposición del PCNT en este sentido fue tomar este camino, cuando habían otros caminos, todos válidos, porque en definitiva lo que hay que recordar de la decisión del PCNT, que muchas veces no está toda la información, es que desde el 8º Congreso del PCNT, en el 2003, hasta el día de hoy, congreso tras congreso, se ha ido ratificando justamente una seguridad social solidaria, universal, intergeneracional y sin lucro. Por lo tanto, no debe sorprender a nadie que el PCNT haya tomado este camino.
Además, recuerden, allá en el año 95, cuando el mismo redactor de la ley esta última, la 20.130, se le ocurrió escribir una ley, la 16.713, la cual después en el 96 comenzó a funcionar, que fue la ley de la SAFAP. Claro. También juntamos firme y lamentablemente no llegamos el plebiscito, lamentablemente. No se alcanzó la cantidad de la firma. Y por falta de información, fundamentalmente, claro. Porque no conocíamos lo que venía. Había una campaña feroz, además, digo, ¿no? En favor. Sí, claro. Del gobierno, digamos, a favor de donde los jubilados viajaban en plato volador, poco menos, claro, nave espacial al espacio con lo que iban a cobrar en la SAFAP. Justamente me sacaste eso porque yo era chico, entre comillas. Yo también, yo era más chico. Entre comillas, y veía ese reclame que el jubilado se subía a un auto volador y andaba por el auto volador por lo que iba a cobrar por la SAFAP. Claro. Y realmente hoy, lamentablemente, no se puede subir al ómnibus. Sí. Yo por suerte pude salir con la ley de los 51, pude salir porque yo había entrado en ese aro, digo, obligado, claro. ¿no? O sea, y por suerte pudimos zafar hace unos años. Uno de los casi 35.000 que pudieron zafar y que mejoraron considerablemente su jubilación. Es así, sí. Y bueno, y ahí está demostrado claramente que el sistema de ahorro individual privado en el mundo fracasó, como lo dijo la OIT en un documento de 2018, donde el 60% de los países que habían privatizado total o parcialmente, hoy en día ya lo tienen público nuevamente, por esto mismo. Claro. Daban magras jubilaciones, perdía el Estado y las únicas que ganaban son las empresas privadas. Claro. Y el lucro no tiene nada que ver con la seguridad social, porque realmente justamente... No debería, ¿no? Y eso es lo que se intenta ahora. No debería, porque en definitiva la seguridad social es un derecho humano fundamental. Claro. Y ahí vamos a la papeleta. Claro. Lo que dice la papeleta al principio, dice, la seguridad social es un derecho humano fundamental y tendría que estar regido por ciertos principios. Claro, esos principios, justamente, si... cualquiera de los oyentes puede bajar el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado en 2009 acá en el Uruguay. Están ahí los principios de la seguridad social. No se está inventando nada, claro. Es decir, son los principios de la seguridad social a nivel internacional. Y bueno, basado en esos principios hay que discutir la seguridad social. Por lo tanto, no tiene nada que ver el lucro en la seguridad social. Seguro. Lo dijo la Organización Internacional del Trabajo en el Parlamento. Ahí va. Que el lucro no tiene nada que ver con la seguridad social. Por lo tanto, desde un principio nosotros, el movimiento sindical, estuvo en contra de la AFAP y en contra del lucro. Claro. Así que a nadie puede sorprender esta situación. Claro, esta definición que se tomó ahora, ¿verdad? De ir por la eliminación de las AFAP, del lucro privado en la seguridad social, ¿no? Exactamente, porque justamente es eso. Y acá están las visiones, muchas veces, cuando a veces a los compañeros en una asamblea le decimos, hay dos visiones de país. Y es cierto, hay dos visiones de país. Y quedaron bien demostradas en el último periodo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la ley 20.130. Ahí va. ¿Cómo la pensaron? Y la pensaron como una mercancía, es decir, hablaban del gasto, del déficit, de que se gasta mucho en definitiva, en la gente pobre. Sí, claro. Porque en la que menos tiene, se gasta mucho. La gente vulnerada, claro. Digo, ¿no? O sea, vamos a quitarle peso al Estado. Peso al Estado significa quitar las políticas sociales, las cuales una inversión en la sociedad. Bueno, nosotros lo miramos del otro lado, del lado de la inversión, del lado de la protección social, del lado de la suficiencia. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros, porque en definitiva somos nosotros los que terminamos con el resultado de esa ley. Sí, porque digo ¿negativa o positivamente? Exacto, eso de reducir los costos, digamos así, del sistema previsional, apuntando siempre para el mismo lado, ya fue, ¿no? Digo, o sea, los que pagaron esta reforma que hizo el gobierno fueron los trabajadores en general, pero también la gente en situación de discapacidad, las viudas con las pensiones, o sea, lo más vulnerable de la sociedad fue sobre la gente que cayó el peso de esa reforma, digo, impresionante, nadie más puso un mango, toda la morcilla se hizo con la sangre nuestra, digo, ¿no? Bueno, pero eso es contradictorio, ¿no? Con lo que dijo el gobierno cuando dijo que iba a discutir una reforma primero, lo que decimos siempre, ¿no? Lo que dijo el presidente de la República, que iba a discutir una reforma en la seguridad social, la cual no es una reforma netamente jubilatoria, más una reforma fiscal encubierta. Dijo que no le iba a cambiar la regla de juego a los trabajadores. 1 millón de trabajadores se van a ver afectados con esta reforma. Hasta un poquito más, por lo tanto, les cambió la regla de juego. Aquellos a los que les ofrecía una bonificación del 50% en el pago del BPS por afiliarse voluntariamente a la FAP, también se lo borraron con esta reforma, o sea, estafaron a la gente, digo. Exactamente, por eso que beneficia en su ganancia a la SAFAP, mucho más que antes. Profundiza. Claro.
Por eso también es un disparador para esto que estamos hablando hoy de plebiscito. Porque si bien nosotros como movimiento sindical siempre estuvimos en contra de la SAFAP y esta ley profundiza, es decir, le genera más ganancias al capital y cae todo a espalda de los trabajadores y trabajadoras, lo que bien decías tú. ¿Qué decía la contradicción? Porque cuando se empezó a discutir se decía que había un problema de financiamiento y había que equilibrar el financiamiento. Está bien. Entonces la ley... Podemos estar de acuerdo en eso. Claro, empezamos a buscar en la ley y no encontramos ningún artículo que hable del financiamiento de la Seguridad Social. Nueva fuente de financiamiento. Nueva fuente de financiamiento. Exactamente, no hay... U otros sectores que aporten, ¿no? Margen, que aporten un poco más de lo que están aportando hasta ahora, que algunos aportan realmente muy poco. Muy poco, es justamente los que más podrían aportar de repente. ¿Y las nuevas tecnologías? Y bueno, ahí está. Lo hablaba recién Federico también, el aporte de las nuevas tecnologías. Sí, los supermercados que no tienen más cajeras o cajeros y tienen una maquinita, digo, ¿quién aporta al BPS, digo, si no tenés empleado? Hay que generar legislación en torno a eso, ¿verdad? Digo, totalmente, porque en definitiva, ¿qué hacen las nuevas tecnologías? Desplazan mano de obra, es decir, fuente de trabajo, y generan más ganancia de capital. Por lo tanto, deberían de tener la posibilidad de poder aportar, como pasa en todas partes del mundo. Hoy en día ya pasa en todas partes del mundo, a la seguridad social para que aquellos que más necesitan, es más, muchos de esos que se quedan sin trabajo empleo, justamente por eso. Justamente la nueva tecnología esté cubierto a través de las grandes ganancias que tiene. Pero después, el tema del sector rural, donde aporta una cuarta parte, y ahí hay que empezar a pensar finamente. Porque cuando hablamos del sector rural, se compone... Recién lo decía puede ser Albarrer, Federico, no puede ser Albarrer. Claro. Hay productores familiares que aportan lo mismo que el gran productor sojero, que invirtió hace 2 años 10.000 millones de dólares en el exterior. Esa es la verdadera injusticia, digo, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros acá planteamos, porque con este plebiscito no reformás la seguridad social. Pones 3 puntos en la Constitución de la República regido por el principio de derecho humano fundamental y sus principios. Lo que después de esto tiene que haber una discusión de una mucho más reforma profunda. integral de la seguridad social, y no solo de la seguridad social, sino también del mercado laboral, porque lo que deberíamos de hablar es el cambio de la matriz productiva, desarrollo de trabajo de calidad, reducción de la jornada laboral, porque también el mundo viene caminando en ese sentido. Que se viene haciendo en la central, digo, ya desde hace muchos años. Nosotros justamente, a mí me toca una rama que bajamos de 48 a 44 y de 44 a 40 en el 2013. Por lo tanto, horas de trabajo. Horas de trabajo sin semanal. Reducción de la jornada, sin reducción salario, del salario. claro. Por lo tanto, poderse se puede, porque en definitiva se mantuvo la fuente de trabajo, creció la fuente de trabajo. Contarle a la audiencia de qué rama estás hablando. Rama auxilio mecánico. Ahí va. Y también que talleres mecánicos bajó de 48 a 45 y de 45 a 44 también. No hemos llegado a las 40, pero vamos en proceso y creo que se puede. Se ha podido hacer. Y en varias ramas, en el plástico también ha sucedido en algunos sectores. Pero bueno, eso será motivo de una discusión parlamentaria, digamos, mucho más grande, de un diálogo social con todas las organizaciones. Exactamente, y cuando hablábamos de cómo se financia la seguridad, cómo se debería financiar la seguridad social, bueno, ahí es donde hablamos de la reforma tributaria progresiva de nuevo tipo, donde cumple esto que decíamos recién. No es lo mismo el kiosquito que una cadena de supermercados. Ahí va. ¿Tiene que aportar lo mismo? No. Me parece que es bastante injusto. Es ilógico. ¿Tiene que aportar lo mismo el productor rural que el gran productor sojero? No tiene que aportar un tambo con 3 vacas y el tipo que tiene miles de hectáreas. El que tiene un tallercito mecánico y el que tiene una ensambladora gigante. ¿Tiene que aportar? No. Es lo mismo que está pasando hoy en el Uruguay con el aporte. Como no aportamos los trabajadores lo mismo según el sueldo que tenemos, según los ingresos que tenemos, hay quienes aportan más, hay quienes aportamos menos, hay quienes no aportan directamente porque no tienen capacidad contributiva. Y bueno, y a nivel de empresarios o de patrones o lo que sea, debería ser de la misma forma, ¿verdad? Y el aporte de los trabajadores, que no podemos seguir siendo el único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores que los empleadores. Yo creo que ahí hay un margen muy grande en el cual habría que pensarlo de otra manera, la estructura financiera del Banco de Previsión Social. Pero no había nada de esto en esta ley. Exacto. Por lo tanto, lo que cayó a espalda de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué hizo esta ley? Nos hace trabajar 5 años más, por lo tanto, en el mejor de los casos, aportar por 5 años más. Nos bajan los promedios, claro. Exactamente. Hablamos de la ley 20.130. Ley 20.130. Y bueno, esto lo que demostró también es que, ¿y por qué dicen la papeleta bajar de 65 años de edad? En realidad esta ley lo impone a bajar
a 60 Volver a con lo- 30, volver a los lo que 60, teníamos antes, claro. es porque en definitiva, el que pueda, el que quiera y el que se sienta bien para seguir trabajando, puede trabajar libremente hasta los Exacto. 80, 90 o hasta como Ah, era antes. pero eso siempre se pudo, digo, o sea, Pero hay nadie un te obligaba, discurso que salvo, no en la, es ese. salvo en la Claro. administración pública que tenemos un límite de 70 años, o sea, más de 70 años no podemos seguir trabajando, o sea, nos jubilan de hecho, pero salvo eso, digo, vos en cualquier empleo, digo, podés seguir trabajando hasta Sí. que el cuerpo te dé. No creo que sea el ideal para nadie, pero digo, morirse trabajando, pero quiero decir, no está prohibido, digo, No está quedarte. prohibido. Y ahí es donde se ve claramente, justamente lo que hablábamos de dos visiones de país. ¿Por qué se ve claramente donde hablamos de dos visiones de país? Por aparte del gasto y que habla que los que piensan que es una mercancía, es más, la vida es una mercancía para ellos, por eso claro. somos un gasto. Digo, yo ahí tengo una anécdota que siempre arranco así en las asociaciones de jubilados, le digo, Dale. lamentablemente no me gustaría ser jubilado hoy en día con lo que están diciendo quienes están gobernando en este momento. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que yo, que trabajé toda mi vida y me jubilé ahora, soy un gasto. Claro, sos el Claro, culpable sos de el que, gasto. de que el Producto Bruto... Y realmente te hace sentir mal, ¿no? Sí, seguro, Te hace claro. sentir mal. Porque en definitiva, laburamos toda la vida, criamos una familia o no, como sí, lo no, haya y- querido cada uno, y pero aportamos aportamos al al Estado, país. claro, Y ahora totalmente. no servimos para nada porque no le estamos generando riqueza al capital. Sí, tal Es cual, bastante, es es así. bastante duro, me parece que es eso, porque en definitiva, si lo hubieran mirado como un derecho humano fundamental, lo hubieran pensado, yo por lo menos lo voy a decir como lo pensaba yo, mirando Ajá, como un derecho dale. humano fundamental, diría, bueno, vamos a mejorar las jubilaciones y pensiones para que la gente se pueda jubilar un poco antes, un poco mejor y en mejores condiciones. Ahora vamos a Pero analizar sin ahora... embargo, Sí, eso sí, no sucedió, no es va lo que... lo contrario, esta ley, y bueno, nosotros lo tenemos que mirar del lado humano, siempre del lado humano. Vamos a ir, digo, ahora en unos minutos al núcleo central del plebiscito, pero en este momento te vamos a cortar para ir a hacer una seccioncita ahí, la pregunta CQP, una interrupción breve, te vamos a hacer una pregunta, la vamos a contextualizar y te vamos a dar 5 opciones de respuesta, en realidad 4 opciones y el comodín, cosas que pasan, que lo puedes usar si no sabes o no querés arriesgar la respuesta. ¿Te parece, Carlos? Dale. Bueno, vamos arriba. La pregunta es, en noviembre del año pasado, al inicio del caso por espionaje a los senadores del Frente Amplio Mario Vergara y Charles Carrera, como parte de la investigación de la investigación al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, comenzada por la hoy ex fiscal Gabriela Fossati y que actualmente continúa Sabrina Flores, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó: de todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se compruebe algo. Hay un supuesto seguimiento a legisladores. Si fuera así, es una muy mala señal y que sea investigado cualquier político. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno? Había dicho el mandatario al ser consultado sobre su evaluación del caso, ¿verdad? Insistió en asociar lo demandado por el Frente Amplio, o sea, que el gobierno se pronunciara rechazando el hecho y se determinaran responsabilidades políticas como una supuesta estrategia de ataque al Ejecutivo por parte de la oposición. Con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones, hace unos días se anunció un hecho que da nueva significación a aquellas declaraciones del presidente Lacalle. La pregunta es justamente de qué se tratan estos nuevos hechos y te vamos a dar las opciones. Te voy a dar las opciones. La opción A. Astesiano contó que era un juego que llevaban adelante desde hace años con unos ex militares amigos en el que investigaban a alguna persona conocida para ver quién era mejor detective. Opción B. Los directores de la empresa que solicitó a Astesiano la investigación aseguraron que querían conocer un poco más a estos senadores porque planeaban hacerles regalos y no tenían ni idea qué comprarles. Puede ser, Gracias. Opción C. El propio Lacalle Pou comprobó que nunca existieron las conversaciones y chats sobre ese supuesto espionaje que salieron a la luz en la investigación, a lo que declaró canchereando: ¿vieron? Les dije, ustedes me conocen, yo soy garantía de transparencia, conmigo duerman sin frazada. Opción D. Tomó Estado Público la decisión de la fiscal de formalizar a Marcelo Acuña, un militar retirado y gerente de Vertical Skies, involucrado en el presunto espionaje contra los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara, lo que confirmaría la existencia de ese grave hecho. Y la opción es el comodín, cosas que pasan.
Bueno, tenés unos segundos ahí para pensar y definir si quieres arriesgar una respuesta. Yo arriesgaría, ¿no? A ver. Por la D. La D. Porque es la más coherente. Porque creo que regalitos no le iban a hacer. No. Así Bueno, que esa la descartaba. Me gustaba, pero la descartaba. Es correcto, Carlos. La opción D. La fiscal Flores convocó para el pasado viernes 6 de octubre al militar retirado Marcelo Acuña a una audiencia de formalización por el delito de cohecho en la causa que investiga sobre el espionaje a los senadores Vergara y Carrera, vinculado a la denuncia penal hecha por ellos en uno de los casos de la mayor entrega de soberanía de la historia reciente, que es la concesión del puerto de la empresa Caturnafi. Lamentablemente, al menos hasta el momento, las distintas líneas de investigación que siguió la Fiscalía no permitieron llegar al fondo en cuanto a quienes efectivamente iniciaron esa solicitud de espionaje, así como quienes pusieron los recursos para financiar esa actividad. Pero sí, exactamente, fue formalizado este militar retirado, que fue el que le pidió a Astesiano los informes, digamos, el espionaje a los senadores, lo cual demuestra que no era nada de humo, no eran fuegos artificiales, como decía el señor presidente, ¿verdad? Sí. Y esto realmente existió, lo cual es gravísimo, realmente, ¿verdad? Exacto. Ahora sí, pasado este momento, volvemos al tema que nos venía ocupando, y decíamos un poco ya, yendo directamente a lo que va a ser el plebiscito, lo que ya está haciendo, de verdad, ya comenzó la recolección de firmas. Decíamos que trata básicamente sobre 3 puntos. El primero, que ya lo desarrollamos, era el tema de la SAFAP, la eliminación, y los otros 2 son respecto a la edad de jubilación, que era lo que veníamos hablando, y también a la equiparación de las jubilación mínimas con el salario mínimo nacional, ¿verdad, Carlos? Sí, exactamente, son los 3 puntos que generarían un marco en la Constitución de la República, porque en definitiva, me gusta reiterarlo varias veces, que esto no es una reforma de la seguridad social, es una reforma constitucional en la cual deja un marco para discutir esa reforma que tanto queremos, esa reforma integral, que justamente Federico recién hablaba de la pobreza infantil, donde el 22,5% de la pobreza infantil cae en hogares de niños menores de 6 años. Bueno, hay que apuntar a eso, y para eso se necesita una reforma de la seguridad social. Totalmente, integral. Exactamente, completa, integral, sí. Donde la discapacidad no sea un problema, sino sea para proteger y para que tengan mejor calidad de vida. Exacto. Yo siempre hablo del tema de la discapacidad porque es un tema que nos pega muchísimo, más en el ámbito laboral, cuando un compañero te llama y te dice: mirá, en el lugar de trabajo no sé qué vamos a hacer porque el sindicato está negociando, pero no quieren porque en definitiva yo estoy discapacitado o tengo una discapacidad para trabajar, pero el BPS no me da el 66% de baremo para tener la jubilación por incapacidad total. Exacto. ¿Qué pasa entre medio de eso? Porque quedo en un agujero, no puedo trabajar y no tengo una prestación. Que la mayoría de las veces esas incapacidades se producen a raíz del trabajo, ¿verdad? A raíz del trabajo, a raíz de un accidente, pero tiene que ver mucho. Muchas veces el mismo Estado, porque yo lo puedo con mirar. las condiciones de trabajo, ¿verdad? Las condiciones de trabajo, bueno, eso yo hago hincapié en esto porque así le ponemos el centro de la campaña. El centro de la campaña es un centro humano. Claro. Mire los 2 conceptos de país que nosotros hablamos. Rodolfo Saldain dice que hay un 15% de jubilaciones por incapacidad, es uno de los argumentos. Por lo tanto, estamos de acuerdo, porque es un número. Y dice que hay que bajarlo, y capaz que estamos de acuerdo, hay que bajar ese 15%. Pero mire, Saldain optó por rebajar la prestación, es decir, la jubilación por incapacidad física. No de que quede menos gente incapacitada, sino que se le pague menos. Pero nosotros tenemos varias opciones. La primera y la más conocida es que realmente el Estado cumpla o que haga cumplir a las empresas con la organización del trabajo, los temas de salud laboral, para que el trabajador y la trabajadora terminen su vida laboral en mejores condiciones, por lo tanto no va a terminar con una incapacidad. También que la educación vial es fundamental, porque muchas de las incapacidades son a consecuencia de accidentes de tránsito, por lo tanto que se meta a empezar a educar en educación vial, y eso automáticamente, es decir, no tiene que bajarle nada a nadie, automáticamente cae, porque no, ahí rompemos el concepto de Saldain. Que no haya, por ejemplo, actores políticos, intendentes que fomenten, que quieran sacar la cero tolerancia para el alcohol. Parece que es mejor tomar que no tomar, y después tener un accidente que matan a 2 personas, por ejemplo, pero ahí se da cuenta la contradicción que tienen ellos también. Pero en ese sentido, lo que nosotros ahí automáticamente lo miramos desde el lado humano,
y del lado de reducir ese 15%, Obvio. porque en realidad queremos reducir ese 15%, porque en definitiva son nuestros compañeros, nuestras compañeras, Exacto. nuestra familia, hasta nosotros mismos que quedamos con una Exacto. incapacidad Sí, sí. física para el resto de nuestra vida, para lo que nos queda Sí, sí. nuestra vida. Por lo tanto, no era reducir Claro, lo que la pagás, prestación, seguro. sino mejorar Reducir la cantidad de organización, personas que la están en esa inversión, situación. Las condiciones de exactamente. trabajo, ¿no? Condiciones De de los trabajo en trabajadores general. Exacto. Y bueno, eso ahí es cuando se ve la parte humana, porque en definitiva también en la parte humana nos dicen que si bien el plebiscito es el que hace el marco y que bien aclaramos los 3 puntos del plebiscito, hay que mirar el marco general, para dónde apuntamos, porque nos dicen que lo mejor que hay es que la ley te deja seguir trabajando después que te jubilas. Ah, Está sí, bien, está bárbaro. está Sí, bien. sí. Yo no puedo estar en contra, pero se analizó el mercado laboral, se analizó la informalidad que hay en Artigas, en Rivera y en Cerro Largo, que es más del 41% de informalidad, Claro. 41% de informalidad. Estamos hablando, Artigas 41,7, Rivera 41,7 y Cerro Largo 41,8. Un disparate. Esa gente no se jubila porque no está aportando a la seguridad Claro, social. claro. Exacto. Esa gente va a trabajar hasta que se muera, Y sí, Sí. porque no va a tener derecho. Bueno, que sí, lamentablemente a eso se tiende, digamos, ¿no? Cuando esa es la reforma que queremos Claro. nosotros. Pensar en esas personas, pensar en esos colectivos, pensar en lo que más necesitan y no y rebajar. que queden esas cuestiones establecidas en lo que es la Constitución, ¿verdad? Digamos que es más difícil después Sacarlo. digamos, modificarlo cuando cambia un gobierno, por ejemplo. Exactamente, porque por ejemplo la edad de retiro, que a todos se endulzan con eso de la edad de retiro, de aumentar la edad Sí. de retiro, en definitiva es un perjuicio para toda la sociedad. Eso va a generar una sociedad más pobre, realmente más pobre, porque en definitiva, lo que decía yo, Más envejecida, ¿no? ¿Eh? Y más envejecida. Más envejecida, más pobre, con más discapacidades. Con menos Y fuente de empleo, De digo, empleo. porque si yo demoro más en jubilarme, va a demorar más en ingresar otro en mi lugar. Pero digo, ¿no? O sea, aparte lo más sentido, ¿no? Yo vine a este mundo a trabajar o vine a disfrutar la Claro. vida Vivir. lo más que pueda. el trabajo es un medio para poder Para disfrutar de la subsistir, vida. para digo. poder subsistir. Subsistir No y un poco más, diría yo. Como Carlos. aquel que decía, vivo para trabajar o trabajo para Trabajo vivir. para vivir. Sí. Y bueno, y esto es lo mismo, por eso hay dos visiones totalmente diferentes. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si cumplimos todo eso? Ajá. De mejorar. Y bueno, tendremos que redistribuir la riqueza de mejor manera. Sin Y duda. redistribuir la riqueza de mejor manera porque la seguridad social es una herramienta de las principales, lo dijo la Organización Seguro, Internacional del claro. Trabajo. La principal herramienta de redistribución de la riqueza es la seguridad social. Sí, ¿Por claro. qué? Porque deberían de aportar los que tienen más para que los que tienen menos y más necesitan Recibo más. reciban más. Ahí. Y tengan la suficiencia, que es uno de los principios que dice esta papeleta, la Ajá. suficiencia, que le alcance para sobrevivir. Ya no digo ni para vivir, para sobrevivir. Claro. A un sistema que tiene que ser más solidario. Más solidario. Y menos mercantilista. Que con un ingreso, como en el caso de las jubilaciones mínimas o las pensiones mínimas, menor de 15.000 pesos, digo, es bastante imposible, bastante inviable sobrevivir siquiera, digo, ¿no? Sí. Exactamente. Y Que ahí, tampoco se plantea, ojo, llevarlo a cifras astronómicas. Digo, el salario mínimo, ¿cuánto está ahora? 21.000 y pocos pesos. 21 está. Tampoco es una cosa que, vas a vivir echado para atrás, tirando No. manteca al techo, ¿no? Pero Porque- bueno, por lo menos te acerca un poco más a la... Claro, pero viste que ahí las voces que hay es cómo se paga todo esto, el gasto Ajá. que va a haber. Bueno, nosotros lo tenemos que mirar del lado humano. Sí. No podemos, si bien tenemos que hacer los números porque tenemos Sí, que ser por responsables. supuesto, de algún lado tiene que siempre salir y de eso algún es- lado es tiene así. que salir, porque nadie se preocupó, por lo menos yo escuché muy poco que se han preocupado porque se fueron 10.000 millones de dólares, como decíamos recién, porque ahí tengan grandes ganancias. Y se vayan al exterior en vez de invertirlo acá Claro. en el Uruguay, Sí. en más trabajo y trabajo de calidad, se fueron al exterior Sí, y sí. nadie se preocupó por Y eso. no sale carísimo eso también, Y sale y carísimo, nadie dice nada. mucho más caro Sí, sí. sale y no se dice nada. Sin embargo, cuando hay que hablar del pobre, del que más necesita, enseguida vemos el costo, Sí. enseguida vemos el peso del Estado, enseguida sí, sí. vemos el déficit. Por eso nosotros tenemos que hacer una campaña para la recolección de firmas por la vida humana, Ahí va. por el ser humano. Ujú. Porque lo otro se va a discutir más adelante. Es más, la Exacto. papeleta esta deja 24 meses para discutir eso que se plantea de varios Claro, sectores, claro. un diálogo social para discutir Diálogo una social. reforma de la seguridad social. Lo que vamos a hacer con
esto que vamos a poner en la Constitución de la República es el marco para esa discusión. Exacto. Porque si no tenemos marco, podemos volver para atrás y poder plantear cualquier cosa. Por lo menos tenemos un marco humano. Eso no se va a tocar, digamos. Eso va a quedar establecido si logramos que este plebiscito triunfe, va a quedar establecido entonces en la propia Constitución. Exactamente, y por eso creo que es muy importante que todas y todos firmemos. Eso te iba a decir, ya están las papeletas entonces en la calle, ya están en los sindicatos, en las cooperativas de vivienda, en el PICNT, en FUCBAN, en todas las organizaciones que impulsan este plebiscito, ¿verdad? Sí, exactamente, y ya vamos a empezar a partir de la segunda quincena de octubre a recorrer todo el país. Perfecto. No solo llevar la papeleta, sino estamos preparando justamente la postura del movimiento sindical y los argumentos del por qué. Bien. Pero el argumento fundamental es que la seguridad social es un derecho humano fundamental y hay que tratarla como tal. Ahí está, es así, Carlos. Bueno, muchas gracias, de verdad, nos quedamos sin tiempo, así que te agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Y te llamaremos en alguna otra oportunidad. Seguramente Obviamente. vamos. Por supuesto que sí, yo estoy a las órdenes. Arriba. Bueno, y nos vamos, ya estamos en tiempo de irnos hasta el próximo programa. Hasta el próximo lunes. Nos encontramos el próximo lunes y gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes.